Muy buen día, chicos. Arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre acá en Inversión y Futuro hacemos nuestras proyecciones para nuestros diferentes instrumentos financieros. Esta vez nos toca la semana del 9 al 13 de diciembre y empecemos revisando lo primero que hay que revisar, que en este caso son las noticias. Tenemos una semana relativamente tranquila, empezando noticias recién el día miércoles 11 de diciembre a las 8:30 de la mañana con los datos de inflación. A las 10:30 la noticia de todas las semanas, los inventarios del crudo. Para posteriormente el día jueves 12 de diciembre tenemos noticias solamente a las 8:30 de la mañana con las nuevas peticiones por subsidio de desempleo. Así que la recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, las protejas y si vas a operar posteriormente a las noticias, pues espera siempre unos 10 o 20 minutos al que el mercado se estructure y tú tengas una mejor visión de lo que pueda hacer. Y recuerda que si esta información te resulta de valor, por favor regálanos un poderosísimo like y suscríbete al canal, que con eso nos motivas muchísimo a seguir con este proyecto. Pasamos a revisar los gráficos, no sin antes invitarte a que si tú vas a empezar tu carrera como trader, pues inicies de la mejor manera posible y eso es reduciendo el riesgo de la pérdida de capital. ¿Cómo logras eso? A través de las pruebas de fondeo de PJ Capital y sus cuentas live, que con inversión y futuro puedes alcanzar un gran descuento del 60% en sus pruebas de fondeo y 50% en sus cuentas live. Así que no esperes más, empieza ya tu carrera como trader. Encuentra el link acá abajo en la descripción y aprovecha estos muy buenos descuentos ahora por época navideña. Continuamos ahora sí revisando los gráficos. Empezamos revisando el gráfico del VIX y nos damos cuenta que esta semana arrancamos con un VIX mucho menor al de la semana pasada. La semana pasada estuvimos en 13 puntos. Esta semana arranca en 12,76, lo que nos da la pauta de que no hay miedo en el mercado. No significa que no vaya a haber oportunidades, pero tal vez no es la volatilidad que muchos esperan con movimientos largos o sacudidas muy fuertes, especialmente en los momentos de las noticias y las aperturas. Así que por el lado del VIX tenemos poco miedo en el mercado. Continuamos revisando y vámonos al SP 500, al futuro del SP 500, donde podemos darnos cuenta de que continuamos con un movimiento alcista. Vamos a actualizar esto. Tenemos el máximo de la semana pasada y en esta ocasión tenemos también, si lo vemos con estructura, la semana pasada, si bien nos dio un nuevo máximo histórico, el precio le ha costado continuar con el movimiento al alza. Vamos a hacerlo desde aquí, tenemos extensión, retroceso, una pequeña extensión, retroceso, extensión, pequeña extensión, retroceso, y vemos que realmente al mercado le ha costado seguir subiendo. Probablemente tengamos poca fuerza, tal vez tengamos una venta interesante antes de fin de año o iniciando el próximo año 2025, por lo que los compradores están muy débiles y realmente no vemos un impulso fuerte. Veamos esta semana si el precio se termina llevando el máximo de la semana pasada, es decir, si el precio rompe por encima de los 6.113 puntos, el precio podría continuar dándonos nuevos máximos históricos. Por lo pronto, niveles relevantes para esta semana, definitivamente tenemos. Ok, el nivel de aquí, de esta ruptura. Pequeña, pero es ruptura, extensión, retroceso, extensión, y si el precio rompe por esta zona de los 6.069, 6.070 aproximadamente, y 6.049, 6.050, es decir, ya que tenemos un poco de debilidad en la parte de compradores, tensión, retroceso, puede ser que el precio haga un nuevo máximo histórico, se termine de debilitar y el precio rompa por debajo de esta zona. Si se sostiene por debajo de ella, pues muy probablemente veamos un retroceso, que sería algo muy sano dentro de la tendencia para poder tomar un poco de impulso y continuar con la tendencia al alza, según analistas, para el próximo año en el 2025. Sin embargo, pues hay que estar muy atentos y estas serían las zonas que tendrías que validar de acuerdo a la estrategia que cada uno utilice para saber si continúa el movimiento. Es decir, los 6.112 puntos, los 6.070 y los 6.050 aproximadamente. Ok, chicos, pasamos a revisar ahora el crudo. El crudo que no ha logrado romper la barrera de los $72. Más bien hemos visto una acumulación entre las zonas de 73, $73 y
el mínimo que no lo logra romper de los 66,29. Si el precio logra romper, vemos que está en una estructura de triángulo. Podemos darnos cuenta, la semana pasada había roto justamente esta línea de tendencia bajista, pero se actualiza y si lo tenemos ahí, tenemos esta estructura de triángulo. Si el precio rompe por encima de estos niveles, podría ir otra vez a los 72, $73. Y caso contrario, si el precio rompe por debajo de estos niveles, veríamos que el crudo viene a buscar niveles mucho más abajo y podría estar llegando hasta los 62,49. Entonces, muy atentos chicos, definitivamente la gente que está trabajando con crudo debe estar muy atenta a un posible movimiento mucho más abajo, ¿sí? Igual tenemos tensiones en Medio Oriente que pueden afectar y pueden impulsar el precio un poco también hacia los $73. Pasamos a continuar a revisar el euro dólar, perdón, el oro, donde vemos que el oro está trabajando entre la zona de los 2.720 y el mínimo de los 2.608. Ahí la semana pasada estuvo bastante lateral, no tocó máximos y mínimos. Es más, deberíamos esperar a que llegue a máximos para ver si aquí siguen vendiendo o si llega a la zona de mínimos, puede ser la zona de los 6.011, 6.012 o los 6.543 a un movimiento bajista y el precio tome ya impulso para otra vez hacer un movimiento al alza. Por lo pronto está lateralizado el oro entre los 2.720 aproximadamente y los 2.610 aproximadamente. Seguimos revisando y ahora el euro dólar que da chispazos de querer hacer un impulso alcista. Sin embargo, la semana pasada no logra romper el nivel del dólar 0,612. Si lo testea, está haciendo un retroceso, puede ser que simplemente sea parte del movimiento bajista. Tenemos extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión. El precio haya hecho un retroceso nada más a la zona de el dólar 0,662 y continúe con el movimiento a la baja. Para que eso suceda, pues definitivamente deberá romper la zona entre el dólar 0,883 y el dólar 0,360. Ahí podríamos dar por hecho de que el euro dólar continuará con el movimiento a la baja. Todos los datos indican que está bajista, pero siempre hay que validar, chicos. Estamos en una tendencia bajista, pero el precio puede darnos algún retroceso. En el caso de que el precio venga a romper la zona del dólar 0,643 y este máximo de la semana pasada 319, el precio podría ser un impulso alcista a buscar el máximo anterior en el dólar 0,8279. ¿Ok? Entonces ahí están los niveles para el euro dólar. Seguimos y vamos a revisar el Bitcoin, que mucha gente está muy atenta a lo que haga el Bitcoin en estos días. Vemos que el precio continúa con el movimiento alcista. Vamos a estructurarlo. Tenemos la extensión, retroceso, extensión, retroceso. Aquí el precio testea por encima de los 99.600, logra y alcanza los niveles de los $103.000, donde mucha gente se emociona y aquí está intentando continuar con el movimiento al alza. Sin embargo, se queda un poco corto, llegó hasta los 102, a los $102.000 y ahí si el precio se sostiene por encima de este mínimo de los 99.800, puede ser que continúe y nos alcance nuevos máximos históricos donde se tiene planificado de que el Bitcoin alcance los $125.000 como nuevo objetivo. Caso contrario, si el precio no lo logra, podríamos ver que se está lateralizando entre los 90.000 y los $80.000. Nivel que es muy relevante para ver si el precio se llega a girar es el nivel de los 85.000 y si el precio se sostiene por debajo de ese nivel, podríamos ver un retroceso hasta los 73 y los $65.000, ¿sí? Entonces, muy atentos, igual el mercado puede hacer lo que quiera, estamos en zona de máximos, existe la posibilidad de que los participantes del mercado vendan sus posiciones alcistas porque igual ya llegamos a un objetivo interesante de los $100.000. Ok, chicos, con eso hemos terminado nuestro análisis de nuestros diferentes instrumentos financieros. Así que si tienes alguna observación, si quieres añadir algo a este análisis, pues déjalo acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leerte. Y no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte. Con eso nos motivas a seguir compartiendo estos análisis todas las semanas. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente y productiva semana. Chao.